Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el diputado Mariano Trillo Quirós. Tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez. Oye, Paco, te tenían hasta el último en la lista, pero como no hay nadie, te sacaron. El asunto es con el compañero presidente. Gracias, compañero presidente. Hago el uso de la voz a nombre del grupo parlamentario del PRD para presentar una iniciativa con proyecto de decreto para reformar varios artículos de la Constitución y varios artículos de la ley orgánica del Poder Judicial, del Poder Legislativo del Estado, así como la ley de fiscalización del Estado de Colima. Al tenor de los siguientes considerandos, no voy a dar lectura a la iniciativa, solamente expondré los motivos que de alguna manera contemplan la iniciativa en comento. En primer lugar, comentarles que un Estado moderno que constantemente en la entidad del gobernador nos pretende vender esa imagen, debería de tener y contemplar una eficiente administración de recursos, una adecuada revisión y fiscalización. La división de poderes, de pesos y contrapesos en la entidad debería de estar claramente especificada, actuada y ejercida en nuestro Estado. La teoría de la división de poderes tiene más de 220 años desde la Revolución Francesa a nivel mundial. Sin embargo, aún en Colima, esta todavía parece vivir en penumbras. Todavía no encontramos esa división de poderes y ese equilibrio auténtico de poderes. Y comento lo anterior porque apenas la semana pasada vivimos aquí el momento y la sesión para la calificación de las cuentas públicas. Y lamentablemente no es posible que hoy en día esta aspiración política de equilibrio de poderes, de rendición de cuentas, no sea realidad ya en la entidad. Es inaceptable que sigamos sesionando a deshoras de la madrugada, en la oscuridad, para sacar esos dictámenes, cuando tenemos todo el día para hacerlo, en la plenitud, en la transparencia, ante los ojos de los medios de comunicación y de la gente. Esas son tácticas que ya deberían de quedar en el olvido. No tiene necesidad que la gente vea o venderle una imagen falsa de que porque sesionamos horas y horas seguidas en la noche, pero significa que ya somos eficientes y eficaces en la transparencia y rendición de cuentas y somos un poder legislativo muy trabajador. Eso no tiene que darse. El trabajo se tiene que hacer a la luz de pública y más cuando esto debe de darse en la rendición de cuentas. Debe ser a la luz de toda la población. Sea cual sea el partido político en el gobierno, es lamentable a nivel nacional y nos incluye a todos los partidos políticos que tenemos y ostentamos alguna representación de las gubernaturas de los estados. Buscan los partidos políticos controlar para sí los órganos de fiscalización. Reitero, incluido el PRD, incluido el PRI, incluido el PAN, buscan en lo general que los órganos de fiscalización estén al servicio del Poder Ejecutivo, como es el caso de la entidad de Colima. Esta simulación nacional hace mucho daño a la efectividad, al profesionalismo, a la autonomía, a la imparcialidad en la rendición de cuentas. Considero y consideramos lo que nos motiva en esta iniciativa, que existe a nivel nacional una simulación nacional en la fiscalización de las cuentas. Mencionar tan solo algunos ejemplos. En Colima, pues el propio gobernador fue Contralor Mayor de Hacienda. Y así, ilustres priistas han desfilado en estos órganos de fiscalización. Y eso no podemos hablar de órganos autónomos realmente independientes y apartidistas. Hablamos de simulación. Y por esa razón es que, dadas las recientes calificaciones de las cuentas, estas tácticas oscuras de noche, no a la luz pública, entre pocos
unos cuantos, conocen y acuerdan los dictámenes. Resulta indispensable, por estas razones, garantizar y buscar mecanismos que garanticen una auténtica, no simulada, independencia y autonomía de los AFIC. Implica una redistribución de competencias constitucionales y legales. Significa eliminar las relaciones de subordinación, que no de enlace, como dice la ley, sino de subordinación de los AFIC ante la mayoría del partido en el gobierno, a través de la Comisión de Hacienda. Su parte, la Suprema Corte de Justicia, ha identificado características específicas de los órganos autónomos, controles para que impidan que un partido político o grupo dominen o dirijan el actuar de un organismo llamado autónomo como es el OSAFIC. Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, es que he de turnar el día de hoy, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar los siguientes artículos. El artículo 33 de la Constitución, con la fracción 11ª bis, para eliminar la reelección del Auditor Superior de Fiscalización. La Ley Orgánica del Poder Legislativo, el artículo 83 en el mismo sentido, pero también el artículo 58 para buscar que la integración de la Comisión de Vigilancia, esta sea de manera plural, que tenga, como está actualmente la ley, se sostenga para la primera minoría, pero que ahí, en esa Comisión de Vigilancia, estemos representados todas las fracciones y todos los grupos parlamentarios que integren una legislatura. También, en ese mismo sentido, el artículo 61, aparte de reformarlo en ese artículo de ley para la no reelección, también poner el carácter de inamovible por los 7 años, para que esto le dé certeza al auditor de que no va a estar sujeto, si no acata los lineamientos del partido en el gobierno, como actualmente lo hacen a través de la Comisión de Hacienda, pues me van a castigar si me quiero salir de la línea política que me establezca el partido en el gobierno. Entonces, que tenga la plena certeza de su inamovilidad en los 7 años, para que ejerza una autonomía real el Contralor o el Auditor Mayor Superior. La Ley de Fiscalización, en su artículo 76, proponemos en su fracción primera, en el inciso A, cuando se refiere a las facultades de la Comisión de Hacienda, proponemos que se derogue y que estas facultades, como de un análisis que realizamos a nivel general de varias legislaturas, se vaya adecuando para que realmente la Comisión de Vigilancia se convierta en Comisión de Vigilancia del órgano superior y no sea la Comisión de Hacienda que funja en estas realidades. Se le conservan obviamente a la Comisión de Hacienda las facultades que están en la ley orgánica, pero que no tenga metafacultades que le establece la ley de fiscalización para ser prácticamente el organismo enlace, pero en realidad es el ente político operador de subordinación para tener controlado el OSAFIC. En este sentido, para asumir las facultades de recibir cuentas, de ordenar auditorías, de enlace de OSAFIC y Congreso, de vigilar su funcionamiento, todas las que actualmente tiene la Supercomisión de Hacienda de esta legislatura. El artículo 78, también de la precitada Ley de Fiscalización, así como el 79, estamos proponiendo un nuevo procedimiento para el nombramiento del auditor, una convocatoria que se emita 45 días antes de la fecha a renovarse el auditor. Actualmente la ley marca 48 horas. En 48 horas, ¿quién se va a enterar más que entre el grupo allegados al poder que vamos a renovar o elegir un nuevo auditor? 45 días, una convocatoria pública en varios medios de comunicación y que se enteren y que se convoque a los organismos y colegios y barras de las áreas afines de la profesión del perfil que marca la propia ley. También que se hagan durante 10 días la recepción de dichas propuestas, que se hagan exámenes de conocimiento, de oposición, las entrevistas que también ya están marcadas, pero que de los 3 mejores evaluados, los de más alta calificación sean los que pasen al pleno para su votación, que no tenga en sí una comisión de gobierno interno o una comisión integrada por mayoría de determinado partido político, el privilegio de decir yo te propongo, este es el auditor y vótalo.
¿verdad? Sino que realmente de los que tengan las mejores calificaciones sean los que estemos discutiendo, debatiendo y votando en el Pleno. Si no se alcanza después de 2 rondas esta votación, que se vaya a insaculación de esas 3 personas que está nombrando. También vamos en el tema de la Comisión de Vigilancia, que realmente sea un contralor social. Actualmente la Comisión de Vigilancia se dice que le toca a la primera minoría, y en teoría puede tener ahí mayoría de integrantes, pero cuando un ciudadano hace una denuncia se le pide que ésta lleve la firma del presidente, pero le piden que vaya avalada por otras 2 firmas de 2 secretarios de un grupo distinto al que pertenece el presidente. Y actualmente, como está integrada la Comisión de Vigilancia, solamente tiene un secretario distinto y el otro vocal. De entrada, la verdad que la Comisión de Vigilancia está mal integrada. Si queremos respetar que realmente se haga una denuncia social y sea contralor social, entonces tendría que estar presidida por el PAN, y entonces, como dice la ley, tendría que los 2 secretarios ser priistas y no un panista y un priista. Entonces está totalmente, en este año, los ciudadanos están despojados de esa facultad de la ley para elevar una denuncia y que ésta sea elevada a través de la Comisión de Vigilancia como contralor social de sus propios recursos. Se está violentando la ley en la manera como se está integrada la Comisión de Vigilancia. Nosotros estamos proponiendo que lleve esa Contraloría, llegue la denuncia, se haga el análisis en esa Comisión de Vigilancia, que va a ser integrada plural por todos los partidos políticos, y que el presidente de la primera minoría, de la legislatura sea el presidente, pero que ocupe 2 firmas de los integrantes restantes, así, el que sea. Entonces se discuta esa parte fundamental para darle viabilidad real a una Contraloría Social y no solamente tenerla en letra muerta. Por lo tanto, en este contexto de reformas y derivado de lo que vivimos el pasado jueves, de la manera en cómo se califican las cuentas públicas en la entidad, creo que si estamos en el contexto que el gobernador del estado insiste y nos vuelve a insistir de que Colima es de primeros lugares, que somos de vanguardia, que somos la modernidad, que somos el ejemplo nacional y casi mundial, internacional y universal de todo lo que está dando, pues entonces avancemos realmente para que sea esta legislatura quien realmente le dé al órgano de superior de fiscalización la autonomía en los hechos, real y auténtica, de una independencia. Ese es el objetivo y el sentir de esta iniciativa. Ojalá sea bien recibida en su contexto, que sea discutida, analizada y no nos la manden a la congeladora, y que aunque la vayan y pretendan desechar, que vengan y discutamos aquí en el Pleno el contenido de la misma. Entonces, es en ese sentido, compañero presidente, a la mesa directiva solicito se inserte de manera íntegra en el diario de debates la iniciativa que le haré entrega, y de la misma manera habremos de recurrirla y de enviarla por la vía electrónica, y ojalá esto nos abra para la discusión y hagamos de Colima ese estado democrático que tanto nos presume el gobernador del estado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría, le dé turno a la comisión correspondiente. Tiene la palabra la diputada Yuleni Cortés. Muchas gracias, con su permiso, diputado presidente, y a mis demás compañeros integrantes de la mesa directiva. Saludo a las personas que nos acompañan en esta sesión y por supuesto a mis compañeros y compañeras legisladoras. La diputada de La Voz, Yuleni Ulein Cortés León, y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que integramos esta legislatura con fundamento en los artículos 83, fracción primera, y 84, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 130 de su reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente al profesor Federico Rangel Lozano y a los demás integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Colima a respetar los derechos constitucionales de los colimenses e iniciar el procedimiento administrativo a fin de reformar la disposición provista por el artículo 147, fracción sexta y 235 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el municipio de Colima, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero,
El presente documento contiene un llamado a las autoridades del municipio de Colima con el objeto de poner fin a una situación de arbitrariedad y abuso que prevalece en materia de infracciones de tránsito y vialidad, afectando a la ciudadanía de forma desproporcionada e injusta, pero además cometiendo una clara violación a los diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo primero. Establece en su párrafo 1 que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y agrega en el párrafo 3 del mismo que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Artículo 14, párrafo 2. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 16, párrafo 1. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Artículo 21. La imposición de penas, su modificación y duración son propias y exclusivos de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente constituirán una multa, arresto o hasta por 36 horas en trabajo en favor de la comunidad. Así, la disposición contenida en el artículo 235 del reglamento municipal no se implementa justificadamente, ya que no existe necesidad de garantizar el pago de multas de tránsito mediante retención de documentos o placas, tal como lo señala el artículo 21 de la Constitución Federal. La aplicación de sanciones por infracción no solo debería constituir en multa, por lo cual no podría ni debería utilizarse ninguna acción accesoria para garantizar ese pago. Además, nuestra Carta Magna en su artículo 14 indica: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posiciones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Segundo, a nivel local, corresponde a los agentes de tránsito y vialidad la aplicación más directa del reglamento de tránsito y vialidad del municipio, ya que representan al personal operativo de la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y tienen el propósito de regular el tráfico vehicular, impidiendo a su vez las sanciones que corresponden en caso de cometerse alguna infracción al reglamento. Es importante referir que el propio texto del reglamento municipal, en su numeral 147, establece con claridad una serie de normas bajo las cuales los agentes de tránsito y vialidad deben proceder al ser cometida una infracción por algún conductor, y estas consisten: primero, indicar al infractor de forma notoria que debe detener la marcha del vehículo y estacionarse en algún lugar donde no se obstaculice el tráfico ni se ponga en riesgo la seguridad de terceros. Segunda, dirigirse respetuosamente al conductor con los ojos descubiertos cuando porte lentes oscuros e identificarse con credencial que lo acredite como elemento operativo de tránsito y vialidad. Tercero, señalar al conductor la infracción que ha cometido, informándole de los supuestos normativos y de la señalización regulatoria del tránsito inherente al caso. Cuarto, solicitar al conductor el documento que lo faculte para conducir y la tarjeta de circulación del vehículo, así como verificar la vigencia de las placas de circulación, el holograma y la calcomanía vehicular. Quinto, hacer la boleta de infracción o amonestación en los formatos que se utilizan, entregando al conductor el original y firmando este de enterado en la copia correspondiente. Sexto, los elementos operativos de tránsito y vialidad retendrán cualquiera de los siguientes documentos: una placa, tarjeta de circulación o el documento que lo acredite como conductor en garantía del pago de las infracciones a que hace mención el artículo 239 de este reglamento. En el caso de que el conductor no cuente con licencia o permiso para conducir o ésta no se encuentre vigente, a que el vehículo no cuente con placas para circular o éstas no estén vigentes, se procederá al aseguramiento del vehículo para su encierro en el corralón autorizado
Y séptimo, los elementos operativos de tránsito y vialidad podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para el aseguramiento o detección de conductores, pasajeros o terceras personas que infrinjan o obstaculicen el cumplimiento de sus funciones, incurran en una agresión contra estos o se ubiquen en supuestos de comisión de delitos. Sin embargo, como ya señalamos en el inciso 6, viola derechos humanos y jurídicos avalados en documentos de mayor jerarquía. De ahí la importancia de recordar que ningún reglamento deberá ir en contra de lo plasmado en una ley federal o estatal. Tercero, las arbitrariedades o violaciones al reglamento y las leyes en materia por agentes de tránsito y vialidad son en nuestra entidad motivo de frecuentes impugnaciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, especialmente debido a la falta de claridad en el señalamiento y la fundamentación legal de la infracción cometida. De acuerdo a estadísticas del tribunal mencionado, las cuales pueden consultarse en su página de internet, del total de las demandas que se dirigen a dependencias municipales en el estado de Colima, en el año del 2012, el 29%, es decir, 404, corresponden solamente a la Dirección de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Colima, es decir, 3 de cada 10 de las demandas que se ejercen contra los gobiernos municipales de la entidad en forma de impugnaciones por violación o abuso de la ley o atentado contra los derechos de la ciudadanía por parte de la autoridad pública son promovidos contra la Dirección de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Colima. Esto hace evidente la existencia de un problema de abuso de autoridad y negligencia pública que se comprueba también por las demandas y exigencias de los ciudadanos concurrentes, las cuales se externan a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Cuarto, como tema del exhorto ahora presentado, es importante hacer énfasis en la evidente arbitrariedad a la cual da pie el referido reglamento. En el citado numeral 147 y 235, las posibilidades de retención de placas vehiculares y la documentación del conductor son infinitas. Esto es así porque su fracción sexta simplemente remite el artículo que contiene todas las infracciones existentes en el ordenamiento. Luego, entonces, cada día son retenidas múltiples placas vehiculares en el municipio de Colima de un modo arbitrario e indiscriminado, sin atender en ningún momento criterio alguno claro y legítimo. Quinto, con el presente exhorto, respaldamos a los ciudadanos que han manifestado su molestia por vulnerar sus derechos y la de funcionarios municipales que en uso de sus derechos han solicitado reformas al reglamento de tránsito y de la seguridad vial del municipio de Colima, pese al para el cese de estas actividades y violaciones. Por lo anteriormente expuesto, en uso de las atribuciones que nos concede el orden legal y constitucional vigente, sometemos a la consideración de este honorable Congreso del Estado la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, esta honorable 57ª legislatura del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al profesor Federico Rangel Lozano, presidente municipal de Colima, y a los demás integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Colima, a respetar los derechos constitucionales de los colimenses e iniciar el procedimiento administrativo a fin de reformar la disposición prevista por el artículo 147, fracción sexta y 235 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el municipio de Colima, para de este modo poner fin a la actuación arbitraria de dichas autoridades en lo relativo a imposición de sanciones. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese al mismo Ayuntamiento de Colima para los efectos administrativos correspondientes. Los diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Atentamente, Colima Col, 14 de noviembre de 2013, los diputados integrantes del Partido Acción Nacional. Quiero comentarles, hace algunas horas, a través de diversos medios de comunicación, se da a conocer una declaración que hace supuestamente el profesor Federico Rangel, alcalde del municipio de Colima, y dice que Tránsito actúa conforme al reglamento aprobado en la administración anterior. Entiendo que se refiere a la administración municipal que encabezó el ahora subsecretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Ignacio Peralta, y por supuesto al Cabildo de mayoría priista, que en ese entonces integraban la administración municipal del Ayuntamiento de Colima. La cuestión es que ya tiene más de un año dirigiendo las riendas del municipio y lejos de terminar con esa arbitrariedad, Federico Rangel
se aprovecha lesionando a los colimenses con una visión meramente recaudatoria y lejos de la sensibilidad y de la precaria situación económica de todos los ciudadanos. Es por ello que los invitamos a votar a favor de este exhorto, toda vez que incluso muchos de los trabajadores o de las personas que están en este momento, en esta sesión del Congreso del Estado, han sido también, les han retirado sus placas por parte de algunos elementos de tránsito y vialidad del Ayuntamiento de Colima. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presenta la diputada Yuleni Cortés, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez. Señale nada más el sentido de su intervención. Gracias, compañero presidente. Subirnos a respaldar este punto de acuerdo y comentar que efectivamente ya fue también presentado en el Cabildo por nuestro regidor Nicolás Contreras Cortés el 14 de noviembre, una iniciativa que también se trata y busca que el reglamento sea modificado ahí en el Cabildo. También desde esa tribuna nos subimos a este exhorto para que el reglamento del ayuntamiento se ponga en legalidad, pero sobre todo conserve el respaldo y el principio de respeto constitucional. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro al establecer en su primer párrafo que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esa Constitución establece, señalando el párrafo 3 del mismo artículo citado, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Este artículo 1 constitucional nos obliga a esta legislatura a velar por los derechos de los ciudadanos. Y también en su artículo 14, la misma Carta Magna es muy clara al establecer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por eso es muy lamentable que el alcalde sostenga que se está aplicando conforme a ley. Pues sí, lo podrá tener un reglamento, pero es un reglamento anticonstitucional. Y por lo tanto tiene que reformarlo y tiene que darle las garantías individuales que marca la Constitución en su artículo 1 y 14 para que se suspenda de inmediato este tipo de presión, para que se obligue a los ciudadanos, se amedrente a los ciudadanos. De alguna manera es una extorsión pública que se le realiza a un ciudadano a la hora de quitarle una placa, de tenerle sus documentos. ¿Para qué? Para obligar y aumentar la recaudación del ayuntamiento, porque esos operativos no tienen ninguna otra finalidad, sino es la de aumentar la recaudación a través de las multas que se realizan. Si realmente estuviera comprometido y preocupado el ayuntamiento con la vialidad segura, pues implementaría otros mecanismos de prevención, otros mecanismos que ayudarían de informar a la ciudadanía en ese sentido y no se estaría yendo de manera directa. Pero independientemente de las cosas, que le quede muy claro al presidente municipal
que el reglamento que tiene ahí y que está ordenando su aplicación a través de tránsito y vialidad viola flagrantemente los derechos establecidos y las garantías establecidas en la Constitución en los artículos antes referidos. Es un reglamento anticonstitucional y no se le puede permitir una vez más, ni un día más, estar en vigencia ese reglamento. Por lo tanto, el exhorto que hoy promueve la diputada Yuleni es totalmente adecuado y por ende lo habremos de respaldar. Es cuanto, compañero presidente. Tiene la palabra el diputado Héctor Insúa. ¿En qué sentido, diputado? Muchas gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Me parece que han sido por demás elocuentes las palabras y los argumentos vertidos en esta tribuna, primero por mi compañera Yuleni Cortés León y después por el diputado Rodríguez. Mi intervención en esta ocasión es solamente para hacer un llamado a nuestros compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza para que se sumen a este exhorto que no busca otra cosa más que hacer cumplir lo que es un derecho constitucional que tenemos todos los colimenses para ser respetados en nuestras posesiones en respeto irrestricto a lo que establece nuestra Carta Magna. Yo creo que hacer consideraciones o valoraciones de tipo partidista en este sentido, toda vez que el alcalde comparte las siglas de la mayoría de los diputados de este Congreso, sería por demás un acto injustificado, toda vez que lo único que se está pidiendo es que el reglamento se sujete y se apegue a lo que establece nuestra Carta Magna y en ese sentido que los diputados de este Congreso nos pronunciemos en la defensa de los derechos de todos los colimenses. Así es que yo apelo a su sentido de justicia, a su sentido de responsabilidad y sobre todo a que acrediten en esta votación estar del lado de los intereses de los ciudadanos. Es cuanto, diputado presidente. Agotadas las intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se le pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. ¿Pueden levantar su mano, por favor? Se desecha, diputado, por no obtener la mayoría. Con el resultado de la votación, antes señalada, se declara desechada el punto de acuerdo presentado por la diputada Yuleni Cortés León. Instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la palabra el diputado Manuel Palacio. Voy a continuar en el uso de la voz, ya había informado al secretario de la mesa directiva. Es otro tema. Tiene la palabra, diputada Yuleni. Muchas gracias. Continúo con mi participación. Hace algunas semanas, después de un señalamiento y posicionamiento que da la diputada Esperanza Alcaraz en torno a un tema de salud, hice uso de esta tribuna para manifestar una situación especial respecto de un bebé de uno de mis colaboradores de la oficina de enlace. Y hoy quiero hacer referencia nuevamente porque el día de hoy me hacen entrega de un oficio que me hace llegar el doctor Cristóbal Ruiz Gaitán López, director del Hospital Regional Universitario, con copia para el licenciado Martín Flores como presidente de la Comisión de Gobierno Interno, de la diputada Ignacia Molina Villarreal como presidenta de la Comisión de Salud y del secretario de Salud del Estado, Agustín Lara Esqueda. Y tengo conocimiento también que este documento lo hacen llegar
a los directores de los diversos medios de comunicación, y es por eso que creo importante hoy precisar algunas cosas respecto de este documento. Le voy a dar lectura y luego entonces voy a desglosar cada una de las posiciones. Dirigido a una servidora, dice que en relación a mi opinión sobre el fallecimiento de un menor de edad por supuesta negligencia médica en el Hospital Regional Universitario y que se publica la nota periodística en algunos medios impresos y electrónicos, informo para su conocimiento las siguientes precisiones. En primer término, lamentamos mucho cualquier situación que tenga que ver con la afectación a la salud o, como en el caso que nos ocupa, la muerte de alguna persona. Pero debo notificar que en este hospital no existe queja alguna presentada por los familiares directos del menor Solano Soto, apellidos de la madre, nacido el 1 de septiembre del 2013 y fallecido el 26 de octubre del mismo año, por causas debidamente sustentadas en bases clínicas y de exámenes laboratoriales asentadas en el expediente clínico y el certificado de defunción. Lo que sí existe documentado, dice el doctor Cristóbal, es la queja formal que hace el personal de pediatría por la actitud de prepotencia con la que el tutor del menor y colaborador suyo trató a los prestadores de estos servicios en el nosocomio y la falta de atención a las indicaciones del personal para estos poder realizar los procedimientos médicos necesarios. Reitero que la causa básica del fallecimiento del menor está establecida y asentada en el expediente clínico, lo cual me permito no mencionar en este momento por la garantía de confidencialidad del acto médico y para protección del paciente. Sin embargo, queda a disposición de los familiares directos, que no de terceras personas, la revisión de los pormenores clínicos que, subrayo, ya fueron informados en su momento, quedando constancia de su conocimiento y entendimiento. Manifiesto mi mejor disposición para aclarar cualquier duda que la normatividad permita en el esclarecimiento de las opiniones vertidas en tribuna y ante los medios de comunicación sobre declaraciones. Ojalá y esa disposición la hubiera tenido cuando el niño estaba internado de manera grave y crítica en el hospital, y ojalá la tuviera ahora con la madre o con el esposo de esta señora que está internada desde el día 3 de noviembre en el mismo hospital, y hay que aclarar que no fueron a otro lugar porque no cuentan con los recursos para hacerlo y que hasta ahorita tampoco se tiene un diagnóstico claro de qué es lo que está sucediendo con la señora Solano Soto. Nada más, creo que para muestra un botón, y voy a precisar algunas cosas a las que se refiere este documento. Dice el doctor, director del Hospital Regional, que no existe queja presentada por los familiares directos del bebé. No existe queja ninguna, porque si nos ponemos en los zapatos de la señora y ubicamos todo este proceso que ella tuvo que pasar hasta el momento en que tuvimos que depositar los restos del bebé en el panteón, yo creo que entonces entenderíamos de qué es lo que estamos hablando. La señora, 8 días después de este lamentable suceso, la tuvieron que internar también de manera grave en el hospital, y es por eso que no hay una denuncia directa en contra del Hospital Regional y de quienes ahí procedieron de esta forma. El documento establece que las causas de su fallecimiento fueron debidamente sustentadas en bases clínicas corroboradas mediante exámenes laboratoriales asentadas en el expediente clínico y en el certificado de defunción. El director del hospital precisó que, en contraparte, se presentó una queja formal por parte del personal de pediatría por la actitud de prepotencia con la que el tutor del menor y colaborador de una servidora trató a los prestadores de servicio en el nosocomio y la falta de atención de las indicaciones del personal para estos poder realizar los procedimientos médicos necesarios. En primera, creo que de haberse excedido el comportamiento de esta persona, pues lo más lógico que hubieran hecho y que hacen con todos los demás es haber llamado a seguridad pública. Lo que indica es que no hubo tal comportamiento del papá de este niño. Lo que sí yo puedo entender, y yo creo que muchos de nosotros podemos entender, es que el señor se haya molestado, y voy a comentar otra vez lo que dije hace algunas semanas en esta misma tribuna, porque 2 días le piden unidades de sangre, 8 unidades de sangre para un bebé de 1 mes,
le piden un tipo de sangre distinta y cuando llega al banco, al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, le dicen, señor, ¿se la está robando o qué está haciendo con ella? Es demasiada sangre para un bebé. ¿La está vendiendo o qué está haciendo con ella? Vaya al hospital y dígales que no les vamos a dar nada. Obviamente el señor se molestó, él traía su dolor y con este tipo de situaciones, además de lo que ya había venido pasando en este hospital regional universitario, regresa, platica con el director y le dice, pues dígame qué está pasando, porque no se vale que yo voy a pedir un servicio y todavía me traten de ratero o no sé de qué más. Claro que cualquiera se molesta con este tipo de situaciones. Eso sumado a que primero le dicen, oiga, pues es que su niño está así porque su mamá lo contagió de VIH y luego entonces resulta que tampoco era cierto. Entonces, claro que uno se molesta y si nos ubicamos en el momento, claro que uno se molesta y se manifiesta y va a ir y se va a inconformar. Por otro lado, dice el señor que omitió dar a conocer la causa del fallecimiento del menor por la garantía de confidencialidad del acto médico y para protección del paciente. Yo creo que en su momento, por lo menos a los papás de este bebé, debió dárselas a conocer cuál era el diagnóstico que el niño tenía. Yo hablé con el secretario el primer día y le dije, sabe usted que a mí no me gusta molestar, no le voy a pedir ningún favor ni alguna atención especial para estas personas, simple y sencillamente que me diga por favor cuál es el diagnóstico del bebé. No hubo una respuesta tal, tengo todos los mensajes que el secretario me ha mandado, de hecho por WhatsApp, ninguna llamada directa y nunca hubo una respuesta a ese cuestionamiento. Nunca le dieron a conocer a los padres cuál era el diagnóstico de ese bebé y me llama la atención que dice por la confidencialidad del acto y para protección del paciente. Para protección del paciente no lo da a conocer, perdón, pero el bebé, insisto, ya no está con nosotros. Entonces, bueno, creo que esa protección se la vieron de haber dado en el Hospital Regional Universitario cuando él estaba ahí y no ahora, que lamentablemente ya no está ni con sus padres. A más de un mes, y hay que decirlo, a más de un mes, si es que ya tienen un expediente de este bebé, que creo que sí lo deberían de tener, pues ya tuvieron demasiado tiempo para hacer la documentación y entonces sí tenerla a la mano. Ojalá se la den a conocer al papá de esta bebé para que por lo menos sepa qué fue lo que pasó y pueda estar un poquito más tranquilo. A partir de que sale la publicación, quiero manifestarles que mucha gente se ha acercado con una servidora y que me lo han hecho llegar de alguna manera situaciones similares a este proceso que ahora de manera cercana nos tocó vivir. Seguramente con quienes proceda vamos a darles el apoyo y la orientación y la asesoría jurídica para que procedan a quienes así nos han manifestado las demandas penales, las denuncias penales a quien hay que hacérselas. Y que quede claro, no es la queja de una servidora ni porque es mi colaborador. Esto viven a diario quienes están solicitando o quienes necesitan un servicio en el hospital regional en Colima o en Tecomán, como ya lo dio a conocer la diputada Esperanza, o en Manzanillo o en los diversos centros de salud. Esto no es una queja de partido. Ya una diputada de extracción priista también dio a conocer una queja de otro municipio, de otro hospital y que no necesariamente es el mismo. Y hace días lo dije por aquí, ¿no? Que consideramos nosotros que cuando está mal la cabeza, por lo del cuerpo, de pronto se tambalea. Luego entonces, yo creo que el secretario de Salud, pues es quien de alguna manera debió de haber dado la cara, debió de haber respondido y por eso es que ya lo he manifestado, lo voy a manifestar ahorita y lo vamos a hacer también en la glosa del informe. Solicitamos de manera enérgica la destitución del secretario de Salud, Agustín Ladesquera, por esta y muchas quejas e inconformidades que ha habido en materia de salud, en la atención de las diversas instituciones que dependen de él, en atención a los trabajadores de las diferentes instancias de la Secretaría de Salud y a petición de los colimenses que exigen y reclaman que en materia de salud se les da una atención de calidad y de calidez. Y con el permiso de mi colaborador, les voy a mostrar una imagen con todo respeto del bebé para que vean si en el estado crítico en el que él estaba
merecía estar en un área común, ni siquiera estaba en un cuarto aislado, ni siquiera tenía una incubadora. ¿Esta es la atención que merecemos de parte de la Secretaría de Salud? Un bebé sumamente crítico y estaba, como ya lo manifesté, al aire libre. No es posible, señores, que dejemos que esto siga pasando. No debemos ni podemos ser omisos ante esta situación. Esto es una arbitrariedad. Ya el secretario de Salud ha dado mucho que desear y esto nada más es una muestra de lo poco, de lo muy poco que está pasando y que nos damos cuenta, pero de lo mucho, de las muchas quejas que hay de todos los colimenses en contra directamente de las instituciones de salud en el Estado y ahora del propio secretario de Salud. Es cuanto, diputado presidente. Tiene la palabra el diputado Manuel Palacios. Con su permiso, diputado presente, diputados secretarios, compañeros diputados, medios de comunicación. El suscrito, diputado Manuel Palacio Rodríguez y demás integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza, de la 57ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la concesión de esta Asamblea la presente iniciativa de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Delegación Colima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de la Dirección General de Transportes y de la Seguridad Vial, así como el Ayuntamiento del municipio de Miahuatlán, para que en uso de sus facultades supervisen y vigilen las vías públicas de las comunidades de La Loma, San Antonio y la carretera federal en construcción Llano en Llamas, localizadas en el municipio de Miahuatlán, mismo que se presenta al tenor de la siguiente exposición de motivos. Las obras referentes a los caminos, puentes y autopistas son desarrolladas alrededor de todo el país con la finalidad de que las personas logren trasladarse a diferentes destinos para llevar a cabo sus propósitos. Algunas carreteras están a cargo del gobierno federal, las cuales proporcionan acceso y comunicación a las principales ciudades y fronteras del país. Estas pueden ser libres, que son las que no tienen costo, y otras de cuota, en las que se paga un peaje para poder transitar por las mismas. De igual manera, están las carreteras estatales y municipales, las cuales son responsabilidad de los gobiernos de cada entidad federativa y de los municipios de estas. Dichas carreteras pueden ser pavimentadas, caminos rurales y brechas. Por lo anterior, la Federación, el Estado de Colima y sus municipios se han encargado de crear, conservar y dar mantenimiento a los caminos y puentes que se encuentran dentro de nuestra entidad, los cuales constituyen vías generales de comunicación. Ante esta situación, se ha destinado presupuesto para que se lleven a cabo obras públicas encaminadas a comunicar las distintas ciudades y poblaciones del Estado, con el objetivo de brindar mejores vialidades para todos los viajeros que transitan por las mismas, además de asegurar que su traslado no se vea interrumpido por circunstancias ajenas a las personas. Cabe destacar que es indispensable que los caminos, puentes y autopistas se encuentren en óptimas condiciones para ser transitadas, ya que a través de las vías de comunicación, las personas logran trasladarse a sus fuentes de empleo, a sus hogares u otros destinos que les permitan desarrollarse dentro y fuera de su comunidad. Sin embargo, a pesar de que el Estado ha invertido recursos para brindar a la población vías de comunicación de calidad, en el municipio de Miahuatlán se ha observado que los camiones de carga pesada, principalmente los que transportan mineral, han dañado los caminos, ocasionando dificultades para que los habitantes de las comunidades cercanas puedan trasladarse a sus destinos. Los caminos que se han visto dañados por la circulación de dichos transportes son las vías públicas de las comunidades de La Loma y San Antonio, localizadas en el municipio de Miahuatlán, así como la carretera federal en construcción, la cual ha sido denominada Llano en Llamas. Esto último encuentra sustento en lo previsto por el artículo 5, fracciones segunda y cuarta de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. De manera particular, se enfatiza el daño causado a las calles principales de las localidades de La Loma y San Antonio del municipio de Miahuatlán por el tránsito de vehículos de carga pesada que transportan mineral,
lo que sin duda genera un doble impacto negativo. En primer término, el daño al patrimonio municipal y consecuentemente la erogación de recursos públicos extraordinarios para la reparación del mismo. Y en segundo plano, el daño social causado a los habitantes de dichas comunidades por el mal estado de sus vialidades más importantes. Por dichas circunstancias, este honorable Congreso del Estado considera necesario exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de la Dirección General de Transportes y de la Seguridad Vial, así como el Ayuntamiento del municipio de Metitlán, para que en uso de sus facultades sean supervisadas las vías de comunicación señaladas en el párrafo anterior, con la finalidad de que no se continúe dañando los caminos por los que transitan los habitantes de las comunidades cercanas. Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de este honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, esta 57ª legislatura del honorable Congreso del Estado, de manera atenta y respetuosa, al titular de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en uso de las facultades que le confiere la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y demás disposiciones legales aplicables, realice acciones tendientes a supervisar y vigilar las vías públicas que le corresponda, para evitar que se cause daños a las mismas en la carretera federal en construcción denominado Llano en Llamas. Segundo, esta 57ª legislatura del Congreso del Estado, de manera atenta y respetuosa al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima y de la Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial, para que en uso de sus facultades realicen acciones tendientes a supervisar y vigilar las vías públicas que le corresponda, para evitar que se cause daños a los mismos en el tramo comprendido entre La Loma y San Antonio, localidades del municipio de Minatitlán. Tercero, esta 57ª legislatura del honorable Congreso del Estado, de manera atenta y respetuosa al Ayuntamiento del municipio de Minatitlán, para que en uso de sus facultades realice acciones tendientes a supervisar y vigilar las vías públicas que le corresponda, para evitar que se causen daños a las mismas en el tramo comprendido entre La Loma y San Antonio, localidad del municipio de Minatitlán. Cuarto, una vez aprobado el presente acuerdo, se instruye al oficial mayor del Congreso del Estado para que comunique lo anterior a los titulares de dependencias señaladas en los resolutivos que anteceden, para los efectos legales correspondientes. Los que suscriben con fundamento del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su aprobación. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, Colima, 14 de noviembre de 2003. Diputado Manuel Palacio, el de La Voz, diputado Óscar Valdominos, diputado Francisco Anel Bueno Sánchez, diputado Noé Pinto de los Santos, diputado Mariflor Castañeda, diputado José Villanueva Gutiérrez, diputada Esperanza Alcaraz, diputado Antonio Orozco Sandoval, diputada Ignacia Molina Villarreal, diputado Arturo García Arias, diputado José Verduzco Moreno, diputado Esteban Meneses Torres y diputado Heriberto Leal Valencia. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Manuel Palacios, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que verán por una sola vez hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. No habiendo intervención alguna, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, a favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Manuel Palacio. Instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la palabra el diputado Donaldo Ricardo Zúñiga. Tiene la palabra el diputado Héctor Insúa. Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de las señoras y señores diputados, el público que nos acompaña en los medios de comunicación, a continuación me permito exponer un posicionamiento que tiene que ver con uno de los principales temas que interesan
a la población y que está relacionado con la inseguridad que prevalece. Así como la violencia es síntoma de debilidad, la injusticia que la acompaña es producto de la soberbia. Esta frase del narrador y poeta argentino Manuel Gálvez consideramos que es apropiada para describir lo que acontece en el Colima de nuestros días. Y es que hay que decir que después del grave asesinato de 2 jovencitas en Cerro de Ortega, asunto que se ha negado la autoridad a proporcionar cualquier información oficial, las ejecuciones y los asesinatos se han repetido diariamente en nuestro estado en un número que consideramos que es alarmante y sobre el cual no se ve una pronta disminución en el corto plazo, sino por el contrario, este asunto parece que se incrementa sin ningún control. El día de hoy, por dar un ejemplo que pudiera ser válido casi para cualquier otro día, amanecimos con la noticia de 2 nuevos homicidios, de 2 nuevos cuerpos encontrados en los municipios de Ixtlahuacán y Tecomán. Y es que tendemos la tendencia a prejuzgar estos hechos en el sentido de relacionar los casos de violencia extrema con el crimen organizado. Y casi en automático pensamos que las víctimas tienen que haber tenido alguna relación con la delincuencia. Y este pensamiento, desde luego, consideramos que es inadecuado. Y pareciera que las autoridades lo fomentan en la opinión pública con su silencio. Sería más oportuno, desde nuestro punto de vista, pensar en las vidas de los seres humanos que se han perdido, en las vidas de los jóvenes que cancelaron la oportunidad de hacer algo positivo por su comunidad y por su estado. En estas muertes violentas, además, debemos de reconocer y asumir que están implicados también ciudadanos que no aceptaron chantajes, que no accedieron a colaborar con grupos delincuenciales, personas además que han llegado a tener información o sospechas que pudieron provocar su muerte. Muchos de estos cadáveres que hoy aparecen a los costados de las carreteras o abandonados en sitios aislados, incluso en alguna casa habitación, como sucedió con el caso de las 2 jóvenes encontradas en Cerro de Ortega, debemos asumir también que son colimenses víctimas de la inseguridad que vivimos y prevalece. Y por eso voy a subir a esta tribuna todas las veces que sea necesario, hasta que el titular del Ejecutivo genere las condiciones, junto con todos nosotros, para provocar una reacción enérgica frente a estos hechos. Desde mi punto de vista, no podemos y no debemos acostumbrarnos a esta situación. Esto no es un rasgo de una sociedad civilizada como la que aspiramos a ser, de una sociedad democrática y justa como la que soñamos miles de colimenses. Por eso, yo considero que no podemos abandonar Colima a un destino tan trágico. No podemos dejar a las nuevas generaciones un estado fuera de control, dominado por grupos delincuenciales. No podemos, bajo ninguna circunstancia ni lógica, heredar a nuestros hijos un lugar en el que vivir se considera un riesgo, en el que vivir aquí es peligroso. Por eso, yo los invito, compañeros, a que nos sumemos a este llamado para sumar esfuerzos en un mismo sentido. Por ello, una vez más, e insisto, todas las veces que sea necesario, pediré al Ejecutivo Estatal, en su condición de principal responsable de garantizar la seguridad y la integridad de todos los colimenses, a que convoque a las instancias de la sociedad civil, a todos y cada uno de los órdenes de gobierno, a los partidos políticos, a las agrupaciones empresariales, a todos los medios de comunicación, a las instancias educativas, universitarias, a las organizaciones sindicales y organismos no gubernamentales, a las asociaciones religiosas de todos los cultos y a todo aquel que se quiera sumar para que podamos crear entre todos un gran frente estatal en favor de la seguridad, que implique, por supuesto, la creación de un muro de voluntades, de ideas y de compromisos, todos con el fin de recuperar la seguridad para los colimenses. Desde mi punto de vista, no existe una solución mágica ni otra viable para que nuestra sociedad pueda regresar a la tranquilidad que la distinguió en el pasado,
siendo Colima un ejemplo nacional de calidad de vida, de seguridad y de tranquilidad para todo el país. Desde esta tribuna, formalmente por ello, pido nuevamente al titular del Ejecutivo Estatal, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, que proceda a convocar a este gran frente ciudadano. No tenemos mucho tiempo que perder. No podemos relegar este deber que tenemos como servidores públicos y representantes populares frente a la principal preocupación que hoy tienen los ciudadanos de todo el Estado. Una omisión más a este llamado sería de nueva cuenta una señal equivocada, una muestra de falta de voluntad o quizás de incapacidad para poder implementar soluciones reales al tema de la violencia creciente y de la inseguridad que hoy prevalece a lo largo y ancho de nuestro territorio estatal. Es cuanto, diputado presidente. Diputado. Con su permiso, compañeros diputados, haré uso de la voz para dar lectura a una iniciativa que presentan los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza en el ejercicio de las facultades que confieren los artículos 37, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Nos permitimos someter a la consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto relativa a adicionar el párrafo segundo del artículo 239 del Código Penal para el Estado de Colima de conformidad con la siguiente exposición de motivos. En los últimos años ha sido común y cada vez más frecuente la comercialización de toda clase de mercancías y en general de objetos muebles producto del robo que son vendidos por las mismas personas a precios muy bajos con relación al precio regular que rige en el mercado, lo que ha originado que un sinnúmero de establecimientos se dediquen a la compra, venta o intercambio de mercancía usada o incluso nueva. Se le haga relativamente fácil adquirirlos para luego revenderlos, lo que les genera un gran margen de ganancia o lucro, sin importar siquiera o ponerse a analizar la ilegítima procedencia de las mismas en agravio de las víctimas del delito del robo, quienes difícilmente recuperan su patrimonio. Somos conscientes de que el objetivo de toda política anticriminal es y deberá ser disminuir los índices delictivos y uno de los mejores métodos es atender a las causas que originan el delito. En este sentido, el delito de robo es uno de los que se presentan más altos índices en comisión en nuestra entidad federativa y precisamente esta propuesta va en el sentido de disuadir su comisión al comprador como posible sujeto activo del delito de encubrimiento por receptación al propietario, poseedor o administrador de cualquier clase de negociación o establecimiento dedicado a la compra, venta, compraventa o intercambio de mercancía usada o nueva, que después de la ejecución del delito y sin haber participado en él, con ánimo de lucro adquiera, reciba u oculte el producto del delito, si de acuerdo con las circunstancias debía presumirse su ilegítima procedencia. Lo anterior es así porque a juicio de los que suscriben con esta ampliación del tipo penal de encubrimiento por receptación a los sujetos ya mencionados y su pena agravada obedece a que no habiendo quien se atreva a comprar un objeto o mercancía de la cual no se acredite su legítima procedencia, sabiendo de las consecuencias que tal proceder implica disminuir la demanda de mercancía robada, misma que al ser difícil de comercializar necesariamente desalentará la comisión de robos en nuestra entidad. Con iniciativas como esta se busca la constante actualización del marco jurídico que nos rige en función de las necesidades de la sociedad colimense para darle una respuesta efectiva a la problemática que se presenta en la vida cotidiana de su población y así responder a las expectativas que los suscritos en nuestro carácter de representantes populares generamos y que estamos obligados a cumplir con responsabilidad y dedicación el mandato que nos fue conferido por nuestros representados. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 239 del Código Penal para el Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 239. Cuando el sujeto que realice la conducta señalada en el párrafo anterior sea el propietario, poseedor o administrador de cualquier clase de negocio o establecimiento dedicado a la compra, venta, compraventa o intercambio de mercancía usada o nueva, la pena aplicable será de 2 a 6 años de prisión y multa de 40 a 50
a 150 unidades de salario. Transitorio, único. El presente decreto entró en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Los que suscriben solicitan que la presente iniciativa se turne a la comisión competente para proceder a su análisis y dictamen correspondiente. Firman los integrantes de la fracción del Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza. Gracias. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la próxima sesión a celebrarse el 21 de noviembre del año 2013 a partir de las 11 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 18:32 horas del día 14 de noviembre del año 2013, declaro clausurada la presente sesión. Por su atención, muchas gracias.